Y vamos a comentar a continuación una interesante encuesta que realizó Activa México sobre las actitudes de los mexicanos frente al proceso electoral que ya se inició y que culminará con las elecciones el próximo mes de junio de 2024. Javier López, socio director de Activa México, consultores en Insights, está con nosotros y vamos a platicar con él al respecto. ¿Cómo estás, querido Javier? Hola Pascal, muy bien, gracias. Pues sí, como dices, empezamos con el primer análisis previo a lo que va a ocurrir de aquí a las elecciones del año entrante, y lo que quisimos fue hacer una encuesta nacional. Hicimos 800 entrevistas online con mexicanos mayores de 18 años, Pascal, para saber cómo están sintiendo este inicio, que bueno, no es un inicio porque todo el tiempo estamos prácticamente en este país hablando de elecciones, pero cómo estamos sintiendo cómo está comenzando el proceso electoral que culminará el año entrante. Esta encuesta tiene varias partes. Hablamos sobre el sentir del mexicano en este momento. Y fíjate, el primer dato a destacar es que el mexicano piensa que estamos viviendo en un nivel de emergencia. 65% de los mexicanos mencionó que el país vive una crisis social, pero más de tres cuartas partes, aquí fue el 79%, nos dijo que México está también pasando por una fuerte crisis política. Eso no es todo. Además de lo social y lo político, Pascal, más de la mitad de la ciudadanía piensa que estamos en una crisis económica recurrente, y 8 de cada 10 piensa que vivimos una crisis de inseguridad. Entonces, si lo juntamos todo, pues que ahí yo lo veo así, una sensación pues de angustia, de desesperanza, porque prácticamente la mitad de los mexicanos, un poco más de la mitad, piensa que los próximos 12 meses no serán mejores para México. Y en su gran mayoría, cuando preguntamos por qué no serán mejores, las respuestas normalmente son, bueno, por la inflación, etcétera. En este caso, la proximidad de las campañas electorales resultó estar en el top 3 de las menciones, por lo cual la gente piensa que los próximos 12 meses no serán para México. Aquí hablamos del nivel de polarización, Pascal. Este nivel de polarización sigue estando muy presente en la mente de los mexicanos. En esta encuesta, casi todos los entrevistados, esto es el 94%, piensan que en México está dividido y confrontado entre distintos grupos de la población. Y aquí yo creo que lo más importante y lo más peligroso es que el comportamiento de los actores políticos ante esta división es reprobado por más del 70% de los ciudadanos. Esta proporción responsabiliza al poder público como los que fomentan la polarización de la sociedad en primera instancia, ¿no? Son los causantes, digamos, de que el país esté dividido. Preguntamos los temas importantes respecto a cómo piensan que serán las campañas del año entrante, si las comparamos con campañas anteriores. 35% opinó que serán igual de sucias que campañas anteriores, un 53% que serán más sucias que las campañas anteriores, y solo un 12%, Pascal, piensa que serán más civilizadas que las de años pasados. Es decir, Ese es la un percepción. dato realmente preocupante, porque si casi 90% de los mexicanos piensa que no serán elecciones limpias, pues las posibilidades de que esto derive en abstencionismo es muy alto, ¿no? Sí, y aquí hablamos sobre los ataques, por ejemplo, las campañas, cómo van a ser las campañas, no necesariamente la elección, Sí. pero efectivamente debe haber alguna relación entre, bueno, si se están atacando todo el tiempo, ¿hasta dónde puede parar esto, no? De un lado o del otro. Quienes participan, pues tienes mucha razón, perdón. Investigamos también temas ya más puntuales sobre este tema, y fíjate, bueno, aquí hay un dato también interesante. ¿Qué tanto le gusta o disgusta a la gente las campañas sucias entre candidatos? ¿Y qué les gustaría ver en la campaña presidencial del 2024? Yo creo que la gente está cansada de guerras y campañas sucias. 80% nos dijo que preferiría una campaña de propuestas y debates, mientras que solo un 15% mencionó que preferiría una campaña en donde se ataquen los candidatos y se expongan sus verdades. Sí, yo creo que la gente, en mi sentir de varias encuestas, está cansada de tener que discernir en su mente si es una fake news, si no es una fake news, si el ataque es real, si no es real. Yo creo que la sociedad ya está un poco harta de eso, Pascal, pero bueno, lamentablemente lo vamos a seguir viendo. Por último, Pascal, preguntamos si piensa que la seguridad de las elecciones está en riesgo por la participación e influencia del crimen organizado en ellas. 74% piensa que el crimen organizado sí intentará influir en las elecciones. Quizá lo más importante es la percepción del 60% que piensa que las autoridades en general no están listas para impedir que las mafias intervengan en el resultado electoral.
Pues Pascal, estos son los resultados más importantes de la encuesta. Hubo uno último que preguntamos sobre la gente, preguntándole a la gente si cree o no en las encuestas electorales. Y pues mira, 7 de cada 10 mencionaron que sí creen en estos ejercicios estadísticos. Yo aquí aprovecho para platicarle a nuestra audiencia que cuando lean, y recomendarles más que nada, que cuando lean los resultados de una encuesta, es bien importante que se revise la metodología, número de entrevistas, dónde se hizo, quién la pagó, quién la difunde, etcétera. Y bueno, yo no pretendo que todos seamos expertos en encuestas, pero yo creo que vamos a estar ahora sí que bombardeados por una cantidad de datos y muchas de estas encuestas son utilizadas con fines electorales. Entonces, antes de creer en una encuesta, veamos un poquito abajo la metodología. Pues insisto, Javier, hay mucha literatura sobre cómo las campañas sucias, los ataques entre candidatos, la utilización de golpes bajos, de información tendenciosa, pues ha llevado al electorado en muchos países a dejar de participar. Entonces, lo que estamos viendo y la reacción que ustedes recogieron frente a estos ataques, a esta polarización, pues ojalá que no, pero pudiera derivar en eso. Sí, no lo podías haber dicho mejor. Yo siento en la lectura de la encuesta este hartazgo de todo este ataque y ojalá veamos una campaña distinta entre dos mujeres que estén soltando propuestas más que soltando ataques, ¿no? Pues hasta ahora no se ha Sí, notado no, esa diferencia de género. Yo creo que la totalmente de acuerdo. posibilidad de que tengamos una elección de dos mujeres, que sin duda en muchos sentidos es un avance en el país, pues no ha sido un avance en cuanto a las estrategias que están aplicando para tratar de destruir al adversario más que vencerlo con razones. Pero ya veremos, Javier, y pues muy interesante lo que nos presentas. ¿Dónde lo puede consultar nuestra audiencia en detalle? En detalle en www.mexicoactivasite.com. Ahí están los resultados de esta y todas las encuestas que presentamos, Pascal. Querido Javier, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias igualmente a ti. Buen fin de semana. Ahí está Javier López, socio director en Activa México, consultores en Insights.